Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Hacia finales de 1988, el doctor hizo saber que tenía urgencia de hablar con alguien de la dirección del M19 en Antioquia. Acudimos al llamado. Nos comentó que habían secuestrado al papá de una persona muy allegada a él, un socio de nombre Luis Fernando Galeano. Según ESC, Galeano estaba enfurecido reclutando gente, comprando armas, listo para desatar una guerra contra los secuestradores de su papá y lo más grave, decía, era que Galeano tenía serios indicios de que los del M19 eran los responsables del secuestro. Yo le dije a Luis Fernando, deja el acelere, yo hablo con los muchachos del M, estoy casi seguro de que ellos no fueron, pero déjame averiguar. Le aseguramos que, en efecto, nosotros no éramos los autores de ese secuestro. ¿Cómo hacemos para convencer a Luis Fernando de eso? En Medellín todo el mundo asegura que fueron ustedes, insistió ESC. Dígale a Galeano que nosotros ya sabemos lo que es secuestrar familiares de mafiosos. De eso ya estamos curados. Todavía nos acordamos de lo que nos pasó con Marta Nieves Ochoa. Dígale que averigüe bien para que se convenza. Yo creo en la palabra de ustedes, dijo ESC. Siempre han sido gente seria. No se preocupen, que yo manejo a Luis Fernando. Pero hagan ustedes también la averiguacioncita. ¿Por qué no nos conecta directamente con Galeano y aclaramos este enredo de una vez? ESC estuvo de acuerdo y nos puso en contacto con Luis Fernando Galeano. ¿Ustedes ya lo conocían? No. Ni Gloria Quiceno ni yo lo conocíamos. Gloria era en ese entonces comandante de la regional de Antioquia del M19 y miembro del comando superior de la organización. Ambos habíamos oído hablar de él, pero nunca lo habíamos visto. Sabíamos que estaba involucrado en actividades contra insurgentes, que había participado en la persecución y hostigamiento de unos líderes de izquierda en la zona del Valle de la Burrá. Cuando tuvimos el primer encuentro con Galeano en un principio su desconfianza era evidente. Estaba muy dolido por lo de su papá. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, se fue calmando. Tal vez empezó a creer en nuestra sinceridad. Estoy completamente seguro de que fue la guerrilla. En eso no me equivoco, aseguró. Mire, Luis Fernando, sea quien haya sido, está cometiendo un error al meterse con usted. Si fue una organización guerrillera, le prometemos averiguar quién lo tiene. Nosotros somos miembros de la coordinadora Simón Bolívar, y esta agrupa a todas las guerrillas de Colombia. Entonces me cuentan cuando lo averigüen. No, le respondimos, cuando sepamos algo hablamos con ellos y tratamos de convencerlos de que es más conveniente soltarlo que mantenerlo secuestrado. Galeano estuvo de acuerdo. Afortunadamente para todos, este hecho coincidió con un viaje de Pizarro a la Uribe. Este había citado a una cumbre de comandantes para discutir la propuesta de paz del gobierno Barco. La sede de encuentro iba a ser el campamento del secretariado de las FARC en el Meta. Por radio pusimos a Pizarro al tanto de la gravedad de la situación. Pero a la cumbre no asistieron los comandantes de las demás organizaciones. Aparte de las FARC y del M19, no había con quien tomar decisiones de envergadura. Pizarro habló entonces con Jacobo. Se la soltó tal cual. Un frente suyo en Antioquia secuestró al papá de un mafioso amigo de la gente nuestra en esa región, un señor Galeano. El hombre está enfurecido. Sabe que son ustedes. Dice que no va a pagar ni 5, que tienen un pacto de familia, que los millones que le piensan quitar mejor los invierte en armas para guerrear con los secuestradores de su papá. Jacobo le asegura a Pizarro que va a averiguar. Al día siguiente, después de la conferencia radial con todos sus frentes, Jacobo confirma. Sí, los muchachos nuestros lo tienen, pero dicen que no lo sueltan ni por el carajo, que harto trabajo les costó cogerlo. Y que además esa gente tiene mucha plata y anda enredada con el ejército persiguiendo a la gente de izquierda. Para Pizarro, la mitad del trabajo estaba hecha. Se sabía quién tenía al papá de Galeano. Faltaba la mitad restante, lograr que lo soltaran. Las relaciones de Pizarro con las FARC no habían sido fáciles. Muy muchachito había ingresado a la Juventud Comunista con el único objeto de irse para la guerrilla. Era hijo de un almirante de la Armada, y había iniciado sus estudios de Derecho en la Universidad Javeriana. De allí lo expulsan por revoltoso.
Bateman, en ese entonces ya en las FARC, es encargado por Jacobo de reclutar jóvenes comunistas de las ciudades para cumplir con la orden de la Quinta Conferencia del Bloque Sur, llevar la guerra a las ciudades. Estamos hablando de finales de los años 60. El romanticismo guerrillero en toda Latinoamérica está que hierve. Bateman recluta a Pizarro y se lo lleva pa'l monte. La dirección del Partido Comunista se aterra con eso de llevar la guerra a las ciudades y le ordena a Jacobo que pare esa locura. ¿Y qué hago con los muchachos que se vinieron? Tocará entretenerlos a ver si le cogen gusto al monte, piensa Jacobo. Decide dispersar a los muchachos en distintas comisiones, al lado de guerrilleros bien montunos, campesinos de raca mandaca. A la comisión en la que ubican a Pizarro la encargan de hacer una trocha que Jacobo le señala en un mapa. De aquí hasta aquí, instruye al mando de la comisión. Eso demora como unos 8 días, pero lleven poquita remesa para que les rinda. Esos 8 días se convirtieron en 3 meses perdidos en la selva. El mapa de Jacobo no tenía nada que ver con la realidad. Finalmente terminaron la trocha. Por todas las penurias que habían pasado, la bautizaron la trocha de la muerte. Incluso los más tesos volvían desfallecidos de la expedición. Nunca supieron para qué era esa trocha, pero de cualquier modo no tenía nada que ver con llevar la guerra a las ciudades. Por el contrario, se estaban volviendo selvícolas. Se lo plantearon a Bateman, quien también estaba disgustado con lo que estaba pasando. Jacobo se enojó. Empezó a tratarlos como sospechosos, como divisionistas, que quien los había mandado traer a una pequeña burguesía urbana que en la primera marchita se quiebra. Aguantaron otro rato, pero ya era indudable que los estaban entreteniendo. Bateman peleó con la dirección del partido y lo expulsaron. Quedaron en manos de Jacobo. Uno de los compañeros que había venido de la ciudad junto con ellos, Gerardo, quizá el más valioso de todos, fue decapitado sin que mediara razón alguna, seguramente con el ánimo de doblegarlos. Pero tuvo el efecto contrario. Fortaleció la decisión de irse de ese infierno. A la menor oportunidad, Pizarro desertó. De modo que 20 años después, cuando Pizarro se le apareció a Jacobo en la Uribe como comandante general del M-19, la organización que Bateman había creado para llevar la guerra a las ciudades, el viejo se emocionó mucho. Lo acogió muy bien, como un padre bondadoso al hijo pródigo. En esos días Jacobo estaba de cabeza en el cuento de la coordinadora Simón Bolívar. Se sentía el papá de todo el mundo, el papá de todas las guerrillas. Soñaba con unos nuevos diálogos con el gobierno, dirigidos por él. A pesar de que Pizarro fue un altanero, se cuidó mucho de no romperle el sueño a Jacobo. Cuando le insistió sobre la liberación del papá de Galeano, Jacobo se mostró muy receptivo, hasta el punto de lograr que el comandante de ese frente en Antioquia lo soltara. Este suceso determinó que el M-19 pudiera entablar una muy buena relación con el negro Galeano, así le decían. Y esa relación, a su vez, permitió que en vísperas del inicio del proceso de paz, pudiéramos abrir un espacio de relaciones políticas con el mundo de los narcos y de las autodefensas. Luis Fernando Galeano precisamente, propiciaría también la reunión del M-19 con las autodefensas del Magdalena Medio en Pacho. ¿Relaciones políticas con los narcos? ¿Cómo es eso? Las relaciones que habíamos tenido con ellos, incluso en la época de Iván Marino, eran funcionales, utilitarias. Bateman quería darle a esas relaciones un carácter político, pero murió antes de que pudiera hacerlo. Carlos Pizarro era completamente ajeno al mundo de los narcos. Incluso antes de lo del Cantón, Bateman le había encomendado la tarea de crear guerrilla rural. En esas se concentró toda la década de los años 80, con excepción, claro está, del tiempo que estuvo preso en Apicota. Cuando a finales de los 80 muere Gerardo Quevedo, Pedro Pacho, jefe de la logística internacional del M-19 por varios años, y quien además manejaba las relaciones con la élite de los carteles, también desde una perspectiva utilitaria, Pizarro se desconectó todavía más de ese mundo. Sin embargo, sabía que la complicada situación colombiana hacía absolutamente imprescindible contemplar a todas esas fuerzas, consciente de que esos actores de los bajos fondos eran piezas importantes en la arquitectura de la paz en Colombia. Y la oportunidad estaba ahí. La había abierto la buena relación entablada con Luis Fernando Galeano. Había que aprovecharla al máximo, y cuanto antes. Esa es la perspectiva cuando me refiero a una relación política con los narcos. Luis Fernando Galeano pertenecía entonces al cartel de Medellín. Claro. Y él también hizo el contacto con las autodefensas del Magdalena Medio. Sí. En una ocasión le manifesté que necesitaba encontrarme con las autodefensas y le pedí que me ayudara.
Me dijo que no había problema, que él buscaba el contacto, pero que no respondía por lo demás. Le conté también que Pizarro quería que él nos ayudara a hacer una reunión con la gente del narcotráfico. ¿Eso fue antes de que las FARC liberaran al papá? Sí, fue antes. Pero ya Jacobo había dado la orden de que lo soltaran. En ese momento me reuní con Galeano para darle la buena noticia. Hermano, le digo, acabo de hablar con Pizarro. El secuestro de tu papá está resuelto, es cosa de horas, de días. Pizarro me dijo que quería darte la noticia de viva voz. ¿Quieres que cuadre una cita radial con él? Galeano estaba contento y sorprendido. ¿Cómo así, hablar con Pizarro por radio? ¿En serio? Nos fuimos entonces para nuestra central de comunicaciones. Me conecté con Pizarro y los puse a hablar. Pizarro le echó una carreta larguísima. Le expresó su solidaridad por el sufrimiento que le había causado el secuestro, y le habló de la necesidad de seguir hablando para encontrar una salida de reconciliación y paz entre todos. Pizarro era un acelerado. Creo que aunque Galeano no entendió ni la mitad de lo que Pizarro le había dicho, sí estaba muy emocionado y agradecido con él. Terminamos la conferencia radial y volvimos a la casa de Galeano. Seguimos conversando. Sentí que nuestra actitud lo había impresionado muy favorablemente. El mapa que tenía en la cabeza se le había trastocado por completo. Él nunca se habría imaginado que pudiera ocurrir lo que estaba ocurriendo, sobre todo cuando precisamente se estaba preparando para librar una guerra contra nosotros. Jamás se le habría pasado por la mente que justo sus supuestos enemigos termináramos ayudando a liberar a su papá. Para nosotros hubiera sido muy fácil decirle que el frente tal de las FARC tenía a su papá, de modo que enfilara sus baterías para otro lado. Pero no. Solo supo que se trataba de las FARC cuando ya la cosa estaba resuelta. Todo eso lo tenía desconcertado. Como si fuera poco, el propio comandante del M-19, Carlos Pizarro, le había hablado con respeto. Lo había invitado a él, un bandido rico, pero bandido al fin y al cabo, a que pensaran juntos el futuro de un país en paz. Todos estos episodios provocaron el interés de Galeano. Quiso saber en qué consistía nuestra propuesta. En ese momento, y volviendo a mi petición de que nos ayudara a hacer una reunión con los narcos, le eché un carretazo. Nosotros teníamos la intención, la voluntad, pero no una propuesta sobre el tema del narcotráfico. Fernando, la idea es muy simple, le dije. Lo que estamos trabajando es la confianza. Sin ella es imposible avanzar, sin ella creeremos siempre que nos están llevando con la doble. Estamos aquí sentados conversando, creyendo en lo que el uno y el otro dice, porque hay confianza. Me le he presentado armado, desarmado, en donde usted ha querido, porque creo que es un hombre de palabra. Así no comparta mi pensamiento, usted me escucha. Sabe que no hablo basura. Que aunque expreso el pensamiento de un grupo, del M-19, lo considero a usted tan colombiano como nosotros. Usted tiene sus razones para andar en lo que anda, pero como todos nosotros, también está metido en una sin salida, en la de una guerra que parece no conducir a este país a ninguna parte. De eso queremos hablar. El cuento de siempre, la misma carreta de siempre, probablemente. Pero esa carreta de siempre era nueva para Luis Fernando Galeano. Cuando le conté a Pizarro lo agradecido que estaba Galeano con los del M, propuso entonces que fuera él quien nos ayudara a organizar una reunión con sus socios del narcotráfico, con gente con la que se pudiera hablar y tomar decisiones. Le dije a Pizarro que Galeano me había preguntado por nuestra propuesta sobre el tema del narcotráfico y que yo no había tenido más remedio que echarle carreta porque no sabía cuál era. Yo tampoco, me respondió Pizarro, pero si vuelve a preguntarle, dígale que tenemos algunas ideas, pero que la salida al problema la tenemos que discutir con todo el mundo, los gringos incluidos. ¿Ezequiel, me copió? ¿Ezequiel? Sí. Con ese nombre me conocían en el M. Pero sigamos. Vuelvo con Galeano y le digo que queremos conversar con los capos del narcotráfico durante un día entero o dos. Que la idea es hablar a calzón quitao, sin tapujos. El primer tema serían los problemas que hubiera entre ellos y nosotros, pero el de fondo era pensar en una propuesta conjunta para el país. Ustedes son un factor económico importante para Colombia, le decía a Galeano. Inciden en los medios de comunicación y en la política, pero tienen una guerra con el Estado. No es posible que no tengan nada que decirle a este país. Luis Fernando Galeano se entusiasmó mucho. Esa noche hablamos de lo divino y de lo humano. De la situación del país, de Antioquia, del M, de las otras guerrillas, de Pablo Esc. Hablamos incluso de nosotros mismos. A partir de ese día Galeano me buscaba constantemente. Todo el tiempo quería hablar del tema. Así transcurrió una semana.
Hasta que por fin se decide. Hermano, me dice Galeano, me voy a meter en ese lío. Empecemos a trabajarlo. ¿Quién más sabe de esa reunión? Usted, Pizarro y yo, le contesté. Nadie más. ¿Y Gloria Quiceno? Ah, sí, Gloria también estaba enterada. Creo incluso que se estaba preparando para el caso de que se diera la reunión. Hablé con Pablo, me dijo Galeano. Él está de acuerdo. Le parece una idea muy buena. Cree que va a ser una reunión muy importante. Así, me iba contando con quienes hablaba. Aunque desconociera los nombres, le decía siempre que este o el otro era muy importante, que no podía faltar. Habló con un montón de gente de ese submundo y todos estuvieron de acuerdo. Al poco tiempo nos pusimos una cita en Itagüí. Ese día me hizo saber que todo estaba listo. Le avisé a Gloria Quiceno para que hiciera los arreglos con Pizarro. Acordamos que la reunión se haría por los lados del Tolima, en los límites entre Cundinamarca y Tolima. ¿Transcurrió mucho tiempo entre la conversación con Galeano y el arreglo definitivo de la reunión? No, fue muy rápido. No pasaron más de 2 semanas. ¿Y a esas alturas ya habían soltado al papá de Galeano? Creo que no. Pero dábamos por sentado que su liberación se produciría de un momento a otro. ¿No pensaron que la eficiencia de Galeano podía deberse al entendido de que ese era el pago por la liberación de su papá? En lo absoluto. Lo del papá de Galeano estaba en manos de las FARC. Ellos habían anunciado que se demorarían un poco en sacarlo de la zona donde lo tenían secuestrado. La orden de Jacobo era perentoria. Lo único que había que hacer era esperar. Las FARC siempre han sido demoradas para todo. Así se lo expliqué a Luis Fernando para que no se impacientara. Pero volvamos a la reunión. Los narcos aceptaron el sitio y fijaron el día. Se lo comuniqué a Gloria Quiceno. Después de recibir toda la información, Gloria sale con uno de ellos de Medellín hacia el Tolima para ultimar todos los detalles de la reunión. No habían transcurrido 3 días cuando recibo una llamada urgente de Galeano. Hermano, tengo mucho miedo, miedo del de verdad. Mejor dicho, estoy cagado del susto. Castaño anda diciendo que esa reunión no se hace ni por el putas. ¿Se refería a Fidel Castaño? Sí, claro, Fidel Castaño. Cuando le digo a Galeano que si ese señor no está de acuerdo pues que no vaya, me contesta aterrado. No, hermano, usted no entiende. Fidel Castaño, entre todos nosotros, es el que más odia a la guerrilla. Y en consecuencia es también el que tiene mejores relaciones con el ejército. Hacer una reunión con ustedes, sin él, es hacerla contra él. Es casar una guerra, otra guerra. Desconsolado le digo que si la reunión no se puede hacer, pues que no se hace. Le pregunto por la posición de Pablo Esc, y de los demás. Me asegura que están firmes, que ese no es el problema. Que la cuestión es que Galeano no quiere que hagamos la reunión sin hacer caso de la advertencia de Fidel Castaño. Que él sabe que Galeano es el promotor y que se ganaría un problema. No cualquier problema. Usted no conoce a Castaño, concluye. No pierdo la esperanza. Le propongo que él y yo hablemos con Castaño. Me dice que si estoy loco, que si quiero que ese huevón me mate, o lo mate a él, o más probablemente a ambos. No, hermano. Esa cita, ni por el chirás. Ni aunque el mismo tal me amenace. Yo le armo todo lo que usted quiera. Todas las citas que necesite para su cuento de paz. Pero esa cita no la hago yo. En ese momento, Galeano ya le había avisado a su gente que la reunión se cancelaba. Yo hice lo mismo. De no haberse frustrado, ¿quién habría acudido a esa reunión? Pizarro, claro, y unas 12 personas del CAR. De Medellín. Nadie del CAR. De Cali. Los de Medellín y Cali ya estaban en guerra. ¿Y de las autodefensas qué? ¿Por qué Fidel Castaño se entera de esa reunión? Lo de las autodefensas fue después. Fidel ante todo era un narcotraficante. Pertenecía al CAR. De Medellín. Era obvio que se enterara, que lo invitaran, o que al menos lo pusieran al tanto. ¿Qué pasaba entre tanto con el papá de Galeano? ¿Finalmente lo soltaron? Claro, aunque se tomó mucho más tiempo del necesario. El jefe del frente de las FARC que lo tenía pospuso la entrega a lo más que pudo. Era su forma de expresarle a Jacobo su disgusto por la orden que le había dado. No obstante, Galeano no ahorró esfuerzos para que la reunión con las autodefensas del Magdalena Medio fuera posible. Quizás en compensación por el fracaso con los narcos. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.